Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, los miembros de una armadura están unidos mediante un perno en la junta O. Determine las magnitudes de F1 y F2 para lograr el equilibrio. Considere que el ángulo θ es de 60 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos cuatro fuerzas en esta figura. El primer paso en todo ejercicio es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Entonces, con nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a comenzar con el plano cartesiano, ¿sí? Como estamos en dos dimensiones, eje X, eje Y. Y vamos a dibujar cada una de las fuerzas que están actuando en el sistema, en este caso, en el perno O. Tenemos una fuerza 1, ¿no es cierto? Que en este caso su ángulo, ya nos dice el problema que es de 60 grados, pero F1 yo no conozco su magnitud. ¿Listo? Dibujo mi fuerza 2 con su respectivo ángulo de 70 grados. Entonces, aquí está mi fuerza 2 con su ángulo de 70 grados. Ahora dibujo mi fuerza 3, que en este caso, como esta fuerza no tiene nombre, yo decidí llamarla fuerza 3, que sería de 5 kN con su ángulo de 30 grados. Mi fuerza de 5 kN con su ángulo de 30 grados. Y finalmente mi fuerza de 7 kN con su triángulo pitagórico, ¿sí? Entonces mi fuerza de 7 kN con su triángulo pitagórico. Entonces el ángulo o triángulo pitagórico es la dirección de esta fuerza. Una vez que yo ya tenga en mi diagrama todas las fuerzas con sus respectivas, ya sean distancias o direcciones, me refiero a ángulos, yo diría que mi diagrama de cuerpo libre está completo y ya puedo eliminar esta figura y solo trabajar con mi diagrama porque ya tiene todos los datos necesarios para poder comenzar a desarrollar el problema. Entonces, una vez completo mi diagrama de cuerpo libre, vamos con el desarrollo. En una primera parte, nosotros debemos recordar que esto está en equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Pero para encontrar esa sumatoria de fuerzas en X y en Y, yo debo conocer la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4 en forma de vectores, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el cálculo de las componentes de cada fuerza, ¿sí? Entonces, voy a dibujar las componentes de mi fuerza 1, ¿sí? ¿Cómo se dibujan las componentes de una fuerza? Primeramente, mi fuerza 1 va hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, en el eje X va a la derecha y en el eje Y va hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, si una fuerza va a la derecha o a la izquierda, yo sé que es componente del eje X. Si una fuerza va hacia arriba o hacia abajo, yo sé que es una componente del eje Y. Entonces ya tengo dibujadas sus componentes. Una vez que yo tenga dibujadas sus componentes, veo cómo me da la dirección, si me da como un ángulo o me da como un triángulo pitagórico. En este caso me da como un ángulo. Ya, muy bien, como me da como un ángulo, yo sé automáticamente que debo usar las funciones trigonométricas seno y coseno para encontrar estas dos componentes. Pero, ¿dónde utilizo el seno y dónde utilizo el coseno? Entonces, para esto me voy a fijar en dónde se forma el ángulo. El ángulo de la fuerza se forma con el eje X. Entonces, cuando el ángulo se forma con el eje X, yo ya voy a concluir lo siguiente. Si el ángulo se forma con el eje X, voy a utilizar la función coseno para la componente en el eje X y la función seno para la componente en el eje Y. Y listo, ya conozco qué función debo utilizar y simplemente debo multiplicar la fuerza. Por ejemplo, digamos yo quiero encontrar la componente en el eje X. Sería fuerza por coseno ¿de quién? Del ángulo. Fuerza por coseno de 60 para la componente en el eje Y. Si yo quiero la componente en el eje X sería, si yo quiero encontrar la componente en el eje X sería fuerza 1 por coseno de 60. Si yo quiero encontrar la fuerza 1 en el eje Y sería fuerza por seno de 60 grados, ¿no es cierto? Ahora tenemos que fijarnos en el signo, cuándo poner más y cuándo poner menos. Si en el eje X, si la fuerza va a la derecha, es positivo, y si la fuerza va a la izquierda es negativo. Y en el eje Y, si la fuerza va hacia arriba es positivo, y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso, en el eje X va a la derecha, entonces yo sé que la componente en X sería positivo. En el eje Y va hacia abajo, entonces la componente en Y sería negativo. Y con esto yo ya sé que mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a fuerza 1 por coseno de 60. El coseno de 60 es 0.5, entonces sería 0.5 de F1 que no conozco. Esto para la componente en el eje X. La componente en el eje Y ya sabíamos que era negativa porque va hacia abajo, sería fuerza 1 por seno de el ángulo que es de 60 grados, ¿no es cierto? Seno de 60 es de
menos, recuerden que es negativo, entonces sería fuerza 1 en Y igual a menos 0.8660 F1. Recuerden, cuando nosotros vamos a utilizar funciones trigonométricas, debemos usar 4 decimales. ¿Para qué? Para con esto no alterar la respuesta final, ¿sí? Yo sé que es un poquito largo, pero toca acoplarnos así. Muy bien, ya conozco su componente en el eje X y su componente en el eje Y, entonces lo ordeno. Fuerza 1 en forma de vector es igual a la componente en X y más la componente en Y, J, ¿no es cierto? Y hace referencia al eje X y J hace referencia al eje Y. Entonces simplemente reemplazo y ya tengo la fuerza 1 en forma de vector. Lo que hice para la fuerza 1 voy a hacer para la fuerza 2, ¿no es cierto? Entonces, las componentes, se me olvidó decir algo más, siempre voy a dibujar donde esté la dirección. En este caso, como la dirección estaba aquí, el ángulo, las componentes dibujé aquí. En la fuerza 2, ¿dónde está su dirección? Es decir, ¿dónde está su ángulo? Está acá. Entonces, las componentes voy a dibujar en la parte de acá. Esta fuerza 2, ¿hacia dónde se va? Va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, en Y va hacia arriba y en X va hacia la derecha. Listo, ya sé cómo se comporta la fuerza. Ahora, cuando ya sé que cuando yo dibujo las componentes, es otro dato que me olvidé, siempre se va a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Es por eso que cuando yo dibujo las componentes y yo conozco su ángulo, entonces yo debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, ¿cuándo utilizo seno y cuándo utilizo coseno? Depende del ángulo. Si el ángulo de la fuerza se forma con el eje Y, yo voy a utilizar coseno para el eje Y seno para el eje X. Ya, entonces ya sé qué funciones trigonométricas debo calcular. Ahora me fijo en los signos. En el eje Y va hacia arriba, entonces sería positivo la componente en Y. En el eje X va a la derecha, entonces sería positivo en el eje X. Y ahora simplemente es cuestión de multiplicar. Si yo quiero encontrar la componente en X de mi fuerza 2, ¿qué sería? Fuerza 2 por seno de 70 grados. Y si yo quiero encontrar la componente en Y, sería fuerza 2 por coseno de 70 grados. ¿Sí? Entonces, en X, la componente en X de la fuerza 2 es fuerza 2 por seno de 70. El seno de 70 es 0.9397 de mi fuerza 2, que no conozco. Y la componente en Y de mi fuerza 2 sería fuerza 2 por coseno de 70. Y coseno de 70 es 0.3420 F2. Y listo, ya tengo la componente en X y la componente en Y de mi fuerza 2. Simplemente la ordeno en forma de vector. Sería fuerza 2 en X y más fuerza 2 en Y, J. Reemplazo y sería 0.9397 fuerza 2 y más 0.3420 fuerza 2, J. Y listo. Pasemos al siguiente. Recordemos que tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2 en forma de vectores. Nos falta la fuerza 3 y la fuerza 4. Muy bien. Entonces, la fuerza 3 vamos a hacer el mismo paso anterior que habíamos hecho. ¿Sí? Entonces, en este caso, dibujo los componentes en donde está la dirección, es decir, donde está el ángulo o el triángulo pitagórico. En este caso, el ángulo está aquí. ¿Cómo se comporta esta fuerza? Va hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no es cierto? Ah, entonces en X va a la izquierda y en Y va hacia arriba, ¿sí? Ahora, ya que dibujé las componentes y yo sé que su dirección está dada mediante un ángulo, yo ya sé automáticamente que debo usar seno y coseno para encontrar las componentes. Pero ¿dónde utilizo el seno y dónde utilizo el coseno? Depende del ángulo. Como en este caso el ángulo se está formando con el eje X, significa que coseno voy a utilizar para encontrar la componente en X y seno voy a utilizar para la componente en el eje Y. Muy bien, ahora que sé dónde voy a utilizar cada función trigonométrica, es sencillo calcular. Si yo quiero encontrar la componente en X sería 5 por coseno de 30. Y si yo quiero encontrar la componente en Y sería 5 por seno de 30. ¿Sí? Ahora veamos los signos. En este caso, esta fuerza va a la izquierda. Como va a la izquierda, yo sé que es componente de X. Y es negativa por dicha razón que va a la izquierda. Y esta, como ves vertical, yo sé que es componente del eje Y. Y va hacia arriba, entonces sería positiva. Muy bien. Entonces ya sé que mi fuerza 3 en el eje X es negativa porque va a la izquierda. Sería 5 por coseno de 30. Esto me da un resultado de menos 4.3301 kilonewtons. Ahora vamos con mi fuerza 3 en Y. Mi fuerza 3 en Y es igual a 5 kilonewtons por seno de 30 grados, lo que ya había dicho anteriormente. Multiplico y yo sé que mi fuerza 3 en Y es de 2.5 kilonewtons. Ya conozco la componente en X y en Y de mi fuerza 3, la ordeno en forma de vector. Entonces, fuerza 3 en forma de vector es fuerza 3 en X y más mi fuerza 3 en Y, J. Simplemente reemplazo y ya tengo
sus componentes y en este caso, como yo conozco el valor de aquí y el valor de acá, yo ya sé su magnitud, que en este caso son kilonewtons, ¿sí? Vamos con mi fuerza 4, entonces borramos y vamos con la fuerza 4. En la fuerza 4 va a cambiar un poquito, solo un poco, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a cambiar? En la fuerza 4, si nos damos cuenta, la dirección ya me da mediante un triángulo pitagórico, ¿sí? Entonces, respeto. ¿Dónde dibujo las componentes? En donde está la dirección. En este caso, la dirección está al lado derecho de esta fuerza. Entonces, veo cómo se comporta la fuerza. La fuerza va a la izquierda y hacia abajo. Perfecto. Entonces, en el eje Y va hacia abajo y en el eje X va a la izquierda. Y listo, ya respeté el sentido de la fuerza. Ya dibujé sus componentes. Ahora, cuando a mí me dan el triángulo pitagórico, yo debo formar aquí una fracción y acá otra fracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forman las fracciones? En este caso, para la componente en X, cojo el número del triángulo que sea paralelo al eje X. Entonces sería este lado, que sería 4. Y el denominador siempre va a ser la hipotenusa del triángulo, que va a ser 5. Listo, ya tengo esta fracción. Y acá formo la misma fracción. ¿Cómo? Como yo quiero la componente en Y, cojo la componente en Y del triángulo pitagórico, que en este caso sería 3, porque 3 es paralelo al eje Y. Entonces cojo 3 sobre el denominador del triángulo pitagórico, porque este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Por eso digo la hipotenusa, que en este caso sería 5, ¿sí? Siempre el número más grande de este triángulo pitagórico vamos a poner en el denominador. Y listo, con estas fracciones simplemente multiplicamos. Si yo quiero la componente en X, 7 por esta fracción, que es 4 quintos. Y si yo quiero la componente en Y, sería 7 por 3 quintos. Y ya encuentro la componente en el eje X y en el eje Y. Veamos los signos. Esta fuerza, como es horizontal, pertenece al eje X y como va a la izquierda es negativa. Esta fuerza, como es vertical, pertenece al eje Y y como va hacia abajo yo sé que es negativa, es decir, ambas componentes van a ser negativas. Entonces, fuerza 4 en X es igual a menos 7 kilonewtons por 4 quintos. Fuerza 4 en X es de menos 5.6 kilonewtons. Vamos con el eje Y. Fuerza 4 en el eje Y igual a menos 7 kilonewtons por 3 quintos. Entonces mi fuerza 4 en Y es de menos 4.2 kilonewtons. Ahora simplemente ordeno las fuerzas, ¿sí? La fuerza 4 en forma de vectores, fuerza 4 en X y más fuerza 4 en Y, J. Y reemplazo con sus respectivos signos. Y yo sé que la fuerza 4 en forma de vectores es menos 5.6 y menos 4.2 J kilonewtons, ¿sí? Porque ya conozco sus unidades. Perfecto, con esto ya tenemos las 4 fuerzas en forma de vector. Ahora sí podemos aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en los dos ejes. Siempre se comienza con el eje X generalmente. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, considerando que las fuerzas que van a la derecha son positivas, debe ser igual a 0. Entonces, aquí que debo sumar todos los valores que estén al lado de la Y. Entonces sería este valor positivo, este valor positivo, este valor negativo y este valor negativo. Y la suma de todo esto debe dar 0. Entonces coloco estos valores y yo sé que el resultado de todo esto debe dar 0. Generalmente, las que tienen incógnitas, es decir, valores que yo no conozco, se quedan al lado izquierdo y las que no se van al lado derecho. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos dos son números, así que en este caso debo sumar o restar, depende de los signos, como son signos iguales, se suman. Y yo sé que el resultado de esto es menos 9.9301 kilonewtons. Ahora despejo. En el lado izquierdo se van a quedar los que tienen incógnitas. En este caso, fuerza 1 y fuerza 2 son incógnitas, se van a quedar al lado izquierdo. Esto, como no tiene incógnita, va a pasar al lado derecho y tendría mi primera ecuación. Ahora, no puedo hacer más aquí, voy a aplicar la sumatoria de fuerzas en el otro eje. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a 0. Muy bien, entonces aquí en esta sumatoria de fuerzas en Y voy a coger los valores que estén al lado de la J, ¿sí? Con su respectivo signo, negativo, positivo, positivo, negativo, y todo esto debe dar 0, porque estamos en equilibrio, ¿sí? Asimismo, como estos dos son números sin variables, los sumo o los resto, depende de sus signos, en este caso debo restar, y yo sé que me da menos 1.7 kilonewtons. Ahora, generalmente las que tienen incógnitas se quedan en el lado izquierdo del signo igual y las que no pasan al lado derecho. En este caso, despejando quedaría de la siguiente manera. Y aquí simplemente cambié de lugar porque generalmente el valor positivo siempre se lo deja al inicio, ¿sí? Si nos damos cuenta, solo cambié de lugar, pero no alteré en nada la ecuación. Y listo, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué debo hacer? Plantear un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces recordemos,
Aquí tenemos nuestras dos ecuaciones que habíamos obtenido con las ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ahora planteo el sistema y debemos resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones. Recordemos que hay 4 métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Uno gráfico y los otros 3 son analíticos. En lo preferente a mí o en lo personal, yo prefiero trabajar con el método de sustitución porque estoy más familiarizado con ese. Primero escojo cómo funciona este método. Cojo una ecuación. En este caso debo escoger la que me parezca más sencilla. Voy a coger la segunda, ¿sí? No hay ningún problema. Cojo la segunda ecuación. Identifico una variable que voy a despejar. Siempre debemos escoger una variable positiva. En este caso, como f2 es la única positiva, voy a coger la de aquí. Entonces, este valor que está restando va a pasar a sumar y este valor que está multiplicando va a pasar a dividir. Y ya tengo despejada mi fuerza 2. Recuerden, en el método de sustitución, esta fuerza despejada va a ser muy importante para cálculos futuros, ¿sí? Entonces es una fórmula clave. Muy bien, entonces sigamos con el desarrollo, ¿sí? Una vez que yo despejé una variable de una ecuación, cojo la otra ecuación. En este caso, como yo escogí la ecuación 2, ahora voy a coger la ecuación 1. La ecuación 1 es la primera ecuación, ¿no es cierto? En esta ecuación voy a reemplazar la variable. Entonces, como despejé f2, f2 voy a reemplazar aquí. Entonces, reemplazo el valor de f2 que había despejado anteriormente, ¿sí? Entonces, como este valor está multiplicando y este valor está dividiendo, hago esta división primero, ¿sí? Entonces divido y yo sé que el resultado de esto es 2.7477. Ahora aplico la propiedad distributiva. En este caso, este número multiplica al de aquí y multiplica al de acá. Entonces, con esto voy a obtener 4.6711 kilonewtons más 2.3795 fuerza 1, ¿no es cierto? Y el resto baja tal como está. No ha habido ningún cambio, ¿sí? Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, aquí 0.5F1 y 2.3795F1 tienen exactamente la misma variable, así que podemos sumar estos dos valores y como este valor no tiene ninguna incógnita, va a pasar al lado derecho. Como aquí está sumando, va a pasar a restar. Entonces, sumando estos dos valores, yo sé que es 2.8795, F1 igual a, este valor que estaba sumando va a pasar a restar. Haciendo esta resta, ¿no es cierto? Recordemos que ya teníamos todas las 4 fuerzas en forma de vector. Las dos ecuaciones que sacamos de las ecuaciones de equilibrio y la fuerza 2 que es una ecuación importante del método de sustitución que estamos aplicando en este momento, ¿sí? Entonces, la resta de los dos valores anteriores era de 5.259 kilonewtons. Como yo deseo encontrar mi fuerza 1, este valor va a pasar a dividir. Haciendo la división, yo sé que mi fuerza 1 es de 1.8264 kilonewtons, pero el libro solo trabaja con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi fuerza 1 es de 1.83 kilonewtons, ¿sí? Entonces ya encontré mi fuerza 1, y recuerden que teníamos una ecuación muy importante que habíamos despejado con el método de sustitución, que es la de acá, ¿sí? Esta ecuación que despejamos siempre nos va a ayudar a encontrar la otra variable. ¿Por qué? Porque aquí solo tengo F1 y F1 ya la conozco. Recuerden, esta parte de 3 cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Si yo voy a ocupar esta variable para otro cálculo, siempre la voy a ocupar con el mayor número de decimales posible, ¿sí? En este caso, como yo voy a ocupar F1, voy a tomar con sus 4 decimales. Entonces, reemplazo el valor de F1, resuelvo esta operación y yo sé que mi fuerza 2 es de 9.5955 kilonewtons. Pero el libro solo acepta la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi fuerza 2 es de 9.60 kilonewtons, ¿sí? Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.